el credo de los apóstoles. El día de hoy corresponde a una tercera sección de este precioso credo que acabamos de leer y que hace referencia a cómo Dios, el Hijo, se encarna y lleva a cabo una obra de redención. El libro es muy claro, el credo, la santa palabra de Dios, con la cual está pues completamente afín el credo de los apóstoles, en el sentido de que nuestro Señor Jesucristo es Dios, la segunda persona de la Trinidad, tomando humanidad para llevar a cabo la acción, una serie de acciones que en la mentalidad celestial es considerada como una sola obra, ¿sí? Al ser una perfecta obediencia en todos y cada uno de los aspectos a los que el Padre designó al Hijo para que realizare, entonces tenemos que ese conjunto de obras son señaladas como una sola buena obra. Así de perfecta es que Dios la considera de una manera muy concreta, muy precisa, una acción gloriosa de obediencia que cuenta para nuestra redención. Dice la palabra de Dios en el libro de Romanos, también lo refiere el libro de Corintios, dice que por medio de una obra de Adán, una desobediencia del primer Adán, todos los seres humanos fuimos constituidos pecadores, pero que por la obra, una sola obra, que es la plenitud de todo lo que Cristo Jesús llevó a cabo, hemos nosotros obtenido por la fe la gracia de la salvación que es en Cristo Jesús. Así es que cuando hablamos del credo de los apóstoles, en esta siguiente sección, damos inicio con esta expresión. Nosotros creo que fue concedido del Espíritu Santo, y después dice y nació de la Virgen María. Vamos a continuar con eso la próxima semana, pero hoy vamos a enfocarnos en que fue concebido del Espíritu Santo. Fue concebido del Espíritu Santo. Esto significa que no hubo una relación, una unión entre un hombre y una mujer en el sentido íntimo por el cual nuestro Señor Jesucristo haya sido concebido. Cuando hablamos, ¿verdad?, de la concepción virginal de un ser humano, en la que no hay participación de un espermatozoide, sino que es un ser sobrenaturalmente concebido, evidentemente para la mente humana esto es difícil de creer. Lo es, hay que reconocer que es un reto, ¿verdad? En consecuencia, como la mayoría de la gente naturalmente no aceptaría este tipo de declaración, pues a la hora de que los incrédulos la escuchan, de que los ateos, los agnósticos la escuchan, pues evidentemente para ellos representa un mito absurdo. Pero nosotros sabemos que la palabra de Dios, que es la que nos concede vida en el nuevo nacimiento, cuando somos pues expuestos a ella, y el Santo Espíritu quiere bendecir, quiere hacer eficaz este evangelio, nosotros que hemos nacido de nuevo podemos llegar a creer aquello que sería humanamente, por nuestra disposición rebelde a Dios, por nuestra completa actitud aborrecedora de Dios, nos es completamente difícil, imposible más bien, de creerlo. Pero como creyentes, no estamos aquí para entrar en un debate con las personas incrédulas. Yo tengo muchas reservas acerca de que un debate pueda convertir a una persona que es incrédula. Lo que debemos hacer nosotros simple y llanamente es, tenemos la responsabilidad de hallar las bases de esta doctrina en las Escrituras. Las Escrituras, que son la revelación de Dios, la revelación de la persona y obra de su Hijo, cuál es su voluntad para nosotros y que sabemos que es infalible e inerrante. La palabra de Dios, la suma de la palabra de Dios es la verdad. Y por la gracia de Dios es que creemos esto. Lo dice en el libro de Hebreos, que en su momento vamos a leer ese capítulo, ¿verdad? Cuando dice que por la fe nosotros entendemos haber sido creado y constituido el universo por medio de la palabra. Así es que la verdad es que solo podemos creer esto de una manera salvífica, no por tradición, porque la tradición nos salva. Solo podemos saber esto a causa del don maravilloso de la fe con el cual Dios nos bendijo en el momento de la bendición del nuevo nacimiento. Para nosotros no hay ningún problema creer
en esta realidad de los milagros, como la palabra de Dios lo enseña. Creemos incluso que el hecho mismo de que nosotros creamos es un milagro. Así es que los incrédulos, los herejes gnósticos, hablando de pues un grupo herético de los tiempos posteriores a los apóstoles, a la partida de los apóstoles, ellos han afirmado que Jesús fue concebido ciertamente en el vientre de María, pero han propuesto que él es resultado de una relación ilícita entre una mujer judía que tuvo un desliz con un soldado romano de nombre supuestamente Pantera. Esto es una herejía, esto es una completa blasfemia, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos completamente rechazar eso porque la palabra de Dios, que es, como dije, infalible e inerrante, claramente nos dice que nuestro Señor Jesucristo es concebido del Espíritu Santo en el vientre de María. Así es que el nacimiento de Jesús es de hecho un milagro que es muy sensible, que es crucial a la hora de que nosotros abrazamos la bendita fe en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Cualquier verdadero creyente no va a negar el nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo. Así es que por eso es necesario que a la hora de confesar el credo de los apóstoles, porque no es una mera repetición, es una confesión que edifica nuestra alma y que edifica a nuestros hermanos en el contexto de los cultos, nosotros debemos estar constantemente preparados para meditar en estas realidades y de esa manera fortalecer nuestra fe y fortalecer la fe de nuestros hermanos. Históricamente la iglesia llevó a cabo la presentación de estos credos, de estos símbolos, con la finalidad de robustecer la fe personal de los creyentes y reitero, de que hubiera una edificación mutua, multitudinaria en aquellos que estaban presentes en los cultos. Por eso es tan importante el culto presencial, hermanos. Gracias a Dios por estos medios. Pero estos medios, con todo y lo benéfico que son, de ninguna manera llegan a esta realidad gloriosa que hay cuando el pueblo de Dios se reúne en el nombre de nuestro Señor Jesucristo con la idea consciente de llevar a cabo adoración a su santo nombre. Y además, es todavía más especial cuando lo hacemos en el día del Señor, el día que el Señor ha dispuesto para que nosotros llevemos a cabo el acto de adoración consciente de su santo nombre. Así es que esto es muy importante, amados hermanos, es muy importante que nosotros podamos tener esto de manera muy, muy clara y entonces poder de esa manera, reitero, aprovechar al máximo cuando estamos reunidos de manera presencial. Es importantísima esta dinámica y es importantísimo que llevemos a cabo la confesión de los credos que el Señor en su providencia nos dejó, como es el credo de los apóstoles. El hombre regenerado, el hombre no nacido de nuevo, niega este acto divino, lo ridiculiza, lo ataca, trata de ser mordaz respecto de él, ¿verdad? Y esto ha sido siempre, esto siempre ha sido así, ¿verdad? No solamente me refiero a los incrédulos de tiempos antiguos, ¿verdad? Incluso ahora muchísimos teólogos de los que llamamos liberales, teólogos modernos que se identifican como cristianos, se burlan de esta realidad. Pero la verdad, mis amados hermanos, es que eso es una forma muy terrible de manifestar la incredulidad. Así es que dejando de lado la opinión de todos estos críticos, estos supuestos estudiosos, nosotros como creyentes genuinos debemos asirnos, a firmemente sujetarnos de las gloriosas verdades absolutas de la palabra de Dios y que nos dejemos guiar, conducir, convencer por el Santo Espíritu acerca de la realidad gloriosa de este nacimiento virginal, ¿verdad? Entonces, al respecto, miren lo que dice, por favor, si gustan acompañarme, a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20 en adelante. Primera carta de Juan, capítulo 2, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20 al 27. Esta carta fue escrita en medio de una división de una iglesia, un grupo de hermanos o supuestos hermanos se habían retirado con una serie de enseñanzas no nada más aberrantes, heréticas, pasiones que fueron, de alguna manera dejadas pistas en la carta. Y entonces ahí el apóstol Juan
está haciéndoles notar a los hermanos la importancia de tener el Espíritu de Dios obrando en nosotros para que podamos creer. Él le va a llamar a esta habilidad de creer la santa palabra de Dios, le va a llamar la palabra unción. La palabra unción, recordemos que la unción es una descripción para una designación, para un apartamiento de un objeto, de una persona, para oficios sagrados. Entonces, bajo esta perspectiva, vemos, ¿verdad?, que la unción no es algo privativo de unos cuantos como lo fue en el Antiguo Testamento. La unción es algo que tiene que ver con la congregación de los santos, los que han nacido de nuevo. Bien, vamos entonces a leer lo que dice el capítulo número 2, versículo 20 en adelante. Dice, pero vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie nos enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Quiero decirles que esta unción tiene que ver precisamente con la elección, la regeneración y con la realidad de que la salvación nunca se pierde. Y es esta unción, este apartamiento, esta señal que hay sobre nosotros, esta identificación de los que hemos nacido de nuevo, si esa es la realidad de nuestras vidas, es precisamente la que nos preserva del error y nos hace identificar el error, y nos hace identificar la verdad y nos hace vivir por esa verdad y aferrarnos a esa verdad. Por eso es tan importante que nosotros entendamos que el credo de los apóstoles es la síntesis de nuestra fe, la síntesis acerca de quién es el que vino, qué hizo y cómo eso nos atañe a cada uno de nosotros. Bien, la concepción virginal de nuestro Señor Jesucristo está relatada en la palabra de Dios. Es un hecho escritural. La Biblia es un registro de la intervención de Dios en la historia de los hombres y como parte de esta intervención tenemos que nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios, la segunda persona de la Trinidad, se introdujo en el tiempo y en el espacio, pero no viene meramente como Dios, sino que es el Dios que se humana y para ello era necesario no que apareciera en algún momento de la nada en la tierra, sino que naciera de mujer bajo la ley y de esa manera llevase a cabo la redención de nuestras almas. Bien, en el Evangelio según Mateo y en el Evangelio de Lucas, nosotros tenemos la narración del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. En este sentido, estos ambos evangelistas, Lucas, Mateo, muestran una impresionante armonía. Se estima, por ejemplo, que Mateo habrá recibido la información de parte quizá de José, puede decirse, ¿verdad? Si es que realmente vivió más tiempo, y que María fue la que le transmitió la información a Lucas. Así es que, primeramente, vemos cómo Mateo va a describir este magnífico suceso. Dice Mateo capítulo 1, versículos 18 al 25. Mateo 1, 18 al 25, si me hacen favor de acompañarlo, hermanos. Mateo 1, 18 al 25. Dice así. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, y no quería infamarla,
quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta por medio, lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Muy bien, aquí vemos entonces la narración acerca de, de la concepción operada por el Espíritu Santo en María. Déjenme decirles, mis amados, que el Antiguo Testamento ya hace referencia a este nacimiento virginal. Hace un momento vimos lo que dice Isaías, ¿verdad? La Virgen concebirá. Bien, al respecto de la Virgen concebirá, recordemos que las referencias en el Nuevo Testamento de lo que es el Antiguo Testamento fueron tomadas de lo que conocemos como la Septuaginta o la versión del griego, la versión traducida del hebreo al griego, de los así llamados 70. Esta Septuaginta, pues fue el trabajo de eruditos judíos que estaban en la ciudad de Alejandría aproximadamente en el año 250 antes de nuestro Señor Jesucristo, los cuales se dieron a la tarea de llevar a cabo una traducción que fuera lo más cercana al original en el hebreo. Y ellos, en esta porción de Isaías, escogieron no poner, no referirse a esta persona en quien sería concebido el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Ellos escogieron utilizar la palabra partenos, la palabra que se refiere a una virgen, una doncella que no había tenido relaciones sexuales. Por ahí hay algunas ideas que dicen que esta expresión doncella en el supuesto hebreo original también puede significar una persona joven que ya sostuvo relaciones sexuales y que incluso está casada. Pero en el caso concreto, de la manera en la que fue traducida esta palabra doncella del hebreo, en el griego que fue plasmada en la Septuaginta y que es la expresión que recoge Mateo, la verdad es que se refiere a una doncella que nunca había sostenido relaciones íntimas con ningún hombre, de manera tal que es claro, y es la razón por la cual se traduce en nuestra Reina Valera y en las versiones castellanas con la expresión virgen, en el sentido de una persona que nunca había sostenido relaciones íntimas. Pero no nada más eso, hermanos. Vámonos por favor a Génesis. Quiero que me acompañen por favor a Génesis capítulo 3, en lo que conocemos como el protoevangelio. Génesis 3, versículo 15. Y es muy, muy interesante la forma en la que se encuentra en el hebreo original construida la expresión relacionada con este personaje que sería la simiente de la mujer que pisaría la cabeza de la serpiente. Cuando uno se pone a observar el original, dice algo así. Dice: y la enemistad yo la pondré entre tú, la serpiente, y la mujer, entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Él, fíjense, está poniendo aquí el título, está poniendo aquí el artículo, una expresión referida a un artículo masculino acerca de que este sería la simiente de la mujer. Dice: y tu simiente, la simiente de ella, él aplastará la cabeza de la serpiente. Esto es tremendo, hermanos. Las implicaciones de estas son impresionantes, porque pensemos nada más en lo que ya está diciendo Dios desde aquel entonces. Dios está diciendo en el capítulo 3 del libro de Génesis que Él tomaría la simiente de la mujer, que es la simiente de la mujer, un óvulo, pero el óvulo de la mujer, que es una semilla pasiva, requiere de la acción que realiza un agente activo, en este caso el espermatozoide, para que sea una vida humana.
Pero aquí lo que está diciendo es que no habría esta simiente varonil, sino que la simiente pasiva de la mujer sería lo único que Dios tomaría para atraer a aquel varón que llevaría a cabo el aplastamiento de la cabeza de Satanás, el que destruiría la autoridad de Satanás, una autoridad, por supuesto, que fue robada, usurpada. Es el Hijo de Dios aquel que nació de la simiente de una mujer que fue concebida, que fue germinada, que fue fecundada por el Espíritu Santo para que naciere aquel que destruiría, pisaría la cabeza de Satanás. ¿Observan? Ya desde el principio mismo, Dios ya había hablado de este nacimiento virginal en el que no habría una participación activa de un varón en la concepción de nuestro Señor Jesucristo, tal como lo estamos viendo precisamente en Mateo capítulo 1, versículo 18 al 25, al que estamos refiriéndonos. Por eso dice ahí, ¿verdad? Que lo que es concebido en María, dice el versículo, estamos en él, regresando a Mateo, miren lo que dice, por favor. Versículo número 20. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Así es que encontramos aquí esta referencia que bien puede unirse a Génesis capítulo 3, versículo 15. Muy bien, vamos a tratar de desglosar esta porción de Mateo 1, 18 al 25. Dice: el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María. Pensemos en la palabra desposada. La palabra desposada más bien significa comprometida para casarse. No habla de una relación matrimonial de hecho, simplemente de la relación matrimonial en sentido legal. La persona, la mujer desposada, legalmente ya tenía la función o ya tenía el título de esposa de aquel con el que se desposaba, aunque todavía no había esta idea de cohabitar juntos. Estaban en el proceso de un compromiso que ya tenía el nivel de matrimonio, pero ellos todavía no cohabitaban. Según la tradición judía de aquella época, el matrimonio se dividía en 3 etapas. La primera era cuando se realizaba un compromiso familiar realizado entre los padres de los contrayentes, ¿verdad? Ahí no era así como ahora, ¿verdad? De que voy al parque y me gustaste, te chojito y quieres ser mi novia. No era de esa manera en aquellos tiempos. En aquellos tiempos los padres eran los que normalmente llevaban a cabo la elección de la pareja de su hijo o de su hija, y entonces ellos llevarían a cabo un compromiso en el cual habría el sacrificio de un animalito partido por la mitad, en el cual era separado en sus 2 mitades, se formaba un camino de sangre y por ahí pasaban los padres de los contrayentes haciendo un voto de respeto y de cuidar a su respectivo hijo con la finalidad de que llegaran al matrimonio de la manera correcta. Por eso es tan importante que nosotros como hijos de Dios, como cristianos, tengamos especial atención y cuidado del vínculo matrimonial, que les enseñemos a nuestros hijos la santidad y la gloria del matrimonio, ¿verdad? Así es que una vez hecho este compromiso, ¿verdad?, que incluso se podía hacer desde que ellos eran pequeñitos, el siguiente paso, la segunda etapa, correspondía más o menos a una etapa que se llamaba el desposorio, propiamente dicho. Era compromiso y luego era desposorio. En esta segunda etapa, más o menos se cree que duraba alrededor de 1 año, la pareja confirmaba el acuerdo familiar y se comprometían a llegar a ser marido y mujer, como ya lo dije, sin cohabitar, ¿verdad? No tenían derechos en el sentido carnal, vamos a llamarlo, de esposos. Así es que según el relato de Mateo, es precisamente en este periodo de tiempo, en este compás de espera en el que se encontraban José y María, en el tiempo del compromiso llamado desposorio, en el que se encuentra que ella ya está embarazada. Ahora, la única manera de disolver este tipo de unión, el desposorio, era a través de una carta de divorcio. Pero no era nada más dejar una carta de divorcio, era establecer
como ya hemos mencionado, todo un juicio en el cual comparecían las partes, se daban una serie de pruebas con la finalidad de que entonces se pudiera establecer como legal y legítimo el divorcio. Aquí, lo que encontramos en el mismo pasaje de Mateo, miren cómo dice, por favor, en el versículo número 18 y 19, dice: el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, o sea, antes que vivieran juntos, se halló que había concebido del Espíritu Santo. O sea, por supuesto que esto habrá sonado muy extraño, ¿verdad? Como que estás embarazada y del Espíritu Santo. Evidentemente ella comentó lo que había sido anunciado según Lucas. Bien, José, su marido, como era justo, no quiso infamarla, es decir, no quiso darle una carta de divorcio por el cual ella adquiriera una mala fama. Dice, no queriendo infamarla, quiso dejarla secretamente. Así es que la idea de infamar era precisamente entregar esta carta de divorcio, lo cual hubiera establecido todo un procedimiento judicial para que pudieran haberse ellos divorciado. Bueno, esto es en cuanto a la tercera etapa, que es precisamente en la que se halla que María estaba embarazada del Espíritu Santo. Obviamente, la tercera etapa del matrimonio en aquellos tiempos correspondía a la consumación del matrimonio propiamente dicho. Luego de algunos días de festividades, ¿verdad? Los novios, o más bien desde el momento en que ellos llevasen a cabo ya la ceremonia, ellos pasarían, después de algún tiempo de festejo, pasarían a la consumación del matrimonio, lo cual creo que no tiene caso que lo explique yo a grandes, más que a grandes rasgos, ¿verdad? Entonces, en ese momento quedaba firme el matrimonio cuando era consumado por los contrayentes. Así es que ella legalmente ya era la esposa de José, no tenían relaciones íntimas y de hecho lo que vemos es que el Espíritu Santo concibe al Hijo de Dios, a nuestro Señor Jesucristo, en el vientre de esta mujer que era virgen. Así es que la manera en la que será traducido virgen por la Septuaginta, como lo tenemos nosotros en la palabra de Dios, en nuestras versiones castellanas, es muy adecuada. Y esto lo confirma, ¿verdad? Bien, la segunda parte dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen. Bueno, como ya dije, esta expresión juntasen es que ya cohabitasen, que ya se hubiera realizado la tercera etapa del enlace matrimonial, ¿verdad? Y es cuando ellos ya convivían como marido y mujer con todos los derechos y deberes conyugales que esto conlleva. Bien, entre esto de que antes que se juntasen, dice que había concebido del Espíritu Santo. María había quedado encinta antes de su ritual matrimonial y antes de que lo consumara con José. Así es que el santo ser que nacería sería exclusivamente por la obra creadora del Espíritu Santo de un cuerpo humano. A ver, aquí hay que ser muy precisos, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo es el verbo que ya era antes de la creación del mundo. Sí queda claro eso, ¿verdad? Juan capítulo 1 dice que en el principio, versículo 1, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Es decir, cuando fue el principio, el punto inicial de la línea de tiempo y espacio, nuestro Señor ya estaba con Dios, ya era de Dios y era Dios mismo. Así es que cuando hablamos de la persona divina del Hijo, Él es eterno como el Padre. Pero fue necesario que el Espíritu Santo llevara a cabo la concepción, de llevar a cabo la germinación del óvulo de María para que fuere creado el cuerpo humano de nuestro Señor Jesucristo. Lo que es creado de nuestro Señor Jesucristo es su humanidad, que es posterior a su eternidad. ¿Me estoy explicando, hermanos? Es muy importante porque de esa manera es como nosotros podemos entender de una manera mejor, más precisa, los escritos que hablan, por ejemplo, de la exaltación del Hijo del Hombre. ¿Se acuerdan que hablamos de esto el pasado domingo? El Hijo del Hombre era Dios eterno en la segunda persona de la Trinidad que asume humanidad para llevar a cabo la redención de nuestras vidas y el cumplimiento de la voluntad de Dios. Este Hijo del Hombre tenía que ser humillado y exaltado, pero el Hijo ya es exaltado. ¿Me estoy explicando? El Hijo se humilla tomando
cuerpo humano para realizar acciones concretas para nuestra redención y ahora siendo Dios y hombre, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, realizar en la limitada humanidad la obra de aquello que no pudo realizar Adán y de esa manera ganar para nosotros, ganar por derecho propio el ser exaltado en grado sumo. Efesios capítulo 2 dice que él recibió de Dios el más excelente nombre, él que se despojó de su gloria, él que fue hecho hombre, él que se hizo un esclavo, se humilló de tal manera al punto de ir a la muerte, morir de una cruz y ser sepultado, que ahora gana en su humanidad el derecho que ya tenía como el Hijo Eterno. ¿Me estoy explicando, amados hermanos? Es muy importante en la teología cristiana. Así es que, reitero nuevamente, regreso a la idea de lo que estoy explicando. El santo ser que nacería sería exclusivamente por la operación creadora del Espíritu Santo en un cuerpo humano. Fue necesario preparar cuerpo a nuestro Señor Jesucristo. En él habita corporalmente, como nos dice Colosenses, la plenitud de la deidad. Entonces, para los que creemos la palabra de Dios, estamos convencidos que para Dios no hay nada imposible, al punto de que creó un cuerpo sin necesidad de un espermatozoide para que de ahí se tomase la humanidad del Hijo, por la cual llevaría a cabo nuestra redención. Tan es así que a lo largo de todo el relato bíblico se nos ha revelado que es el Dios Trino el que utilizó diferentes formas en cuanto a la creación del hombre como especie. Vemos cuando menos 4 formas en las que el Señor llevó a cabo creaciones de hombres. Miren cómo dice, por ejemplo, acerca de Adán. Génesis 2:7, por favor. Génesis capítulo 2, versículo 7. También lo encontramos en el capítulo 1, pero observen esto, por favor. Génesis capítulo 2, versículo 7. Dice la palabra de Dios. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Primer hombre creado. Dios toma de la tierra y forma de la tierra a un hombre. Bien, luego vemos cómo es la creación de otro ser humano, en este caso, Eva. ¿Qué nos dice la Biblia de cómo fue creada Eva? Miren lo que dice en el versículo número 22, por favor. Dice, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. ¿Ya vieron? Entonces, al hombre lo toma de la tierra, a la mujer la toma del hombre. En el hombre, cuando fue creado, cuando dice la Biblia, varón y hembra los creó Dios, no está refiriendo, ¿verdad?, a que el hombre tuviera los dos sexos, no, sino que el varón es aquel que ya contenía los elementos de nuestra conformación humana, de la cual fue tomada María. En un sentido, María procede del hombre, pero en el orden de Dios, el hombre, descendiente de Adán y Eva, nacerían de la mujer. Eso lo vamos a ver, de hecho, en 1 Corintios capítulo número 11 y en el capítulo 14 también me parece en 1 Corintios. Entonces, bueno, eso lo vemos en su momento, ¿verdad? Me refiero a eso. Tenemos aquí la segunda forma. Dios toma la tierra, crea a Adán. Dios toma de la costilla del hombre y crea a Eva. Y luego vamos a ver que Dios va a formar a toda la humanidad potencialmente contenida en Adán y en Eva. Miren cómo dice Génesis 1:28. Observen, por favor. Génesis capítulo 1, versículo número 28. Versículo 27. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Versículo 28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en los aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Cuando les dijo fructificar y multiplicar, está hablando de que ahora Dios, habiendo formado a Adán de la tierra y habiendo tomado de Adán para formar a la mujer, ahora de estos dos se llevaría a cabo la creación del resto de seres humanos. Y ahora vemos, regresando a Mateo capítulo 1,
Mateo capítulo 1, regresemos allá, vamos a ver lo que Dios hizo en relación con su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Mateo 1. Dice, versículo número 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Así es que, fíjense, Dios toma a Adán de la tierra, de Adán toma a Eva, de estos dos crea la humanidad, pero ahora de una manera milagrosa Dios toma de la mujer, la simiente de la mujer, para crear el cuerpo varonil, el cuerpo de hombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta qué maravilloso es esto? Dios se asegura de que se cumpla la promesa de Génesis 3:15 y vamos a ver un poquito más adelante de esta preciosa promesa del nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo en el libro de Isaías. Muy bien, sigamos leyendo Mateo capítulo 1. Dice ahí, versículo 19, José, su marido, en términos legales, estaban desposados. Como era justo, si quieren subrayen esa expresión, justo. ¿Qué está queriendo decir la Biblia con que José era justo? Bueno, sabemos por todo el consejo de las Escrituras que José era un genuino creyente regenerado, justificado por la sola fe. Un hombre recto delante de Dios a causa de la obra que realizaría aquel que sería su hijo adoptivo, nuestro Señor Jesucristo. Y además era un hombre moralmente recto delante de Dios. Vemos que él no quiso infamarla. Era un hombre, diríamos en nuestra época, de buenos sentimientos. Era un hombre de buen fondo. Era un hombre de buena entraña a causa de la obra de Dios en él. Un hombre que buscaba vivir conforme a la ley de Dios. Así es que Dios tomó a una mujer creyente para que en ella fuera concebido de uno de sus óvulos la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, el cual estaría al cuidado de un hombre piadoso, un hombre justo, nacido de nuevo, creyente en Dios, amante de la ley, que lo instruiría desde su pequeñez. Así es, hermanos. En la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, Él vivió una vida de una persona normal, cuidado por una madre que lo amamantó, lo cambió en sus pañales, todo lo que esto significa, y un padre trabajador piadoso que lo guió en la santa ley de Dios. Muy bien. Así es que es muy importante que observemos todos estos detalles. Ahora miren otra cosa interesante de lo que Dios le muestra a José. Dice, José, su marido, como era justo y no quería infamarla, versículo 19, quiso dejarla secretamente. Versículo 20, y pensando él en esto, seguramente eso ocupó su mente mucho tiempo. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, y miren cómo le dice, hijo de David, hijo de David. Aquí está diciendo que José es un descendiente del rey David. Nos está diciendo, y además Lucas nos lo va a decir, y lo mismo nos lo dice acá el Evangelio de Mateo, nos dice que eran de la tribu de Judá, la tribu real del pueblo de Israel. Además, esta tribu de Judá tenía a la casa de David, descendiente de Isaí, quien era la dinastía real legítima del pueblo de Israel. El ángel está llamando la atención a José sobre algo, sobre lo que seguramente tendrían mucha claridad María y José, que ellos, en sus respectivos linajes, ambos eran judíos, o sea, eran de la tribu de Judá literal. Ya dijimos, acuérdense por favor de esto, yo les he dicho que la palabra judío, en el momento en que está escribiéndose el Nuevo Testamento, ya era la palabra para referirse a la nación de Israel. La palabra judío se ha convertido en este momento en el gentilicio de los que son de Israel. Todos los que eran de las diferentes tribus ahora se identificaban, sí, como israelitas en un sentido general,
pero sobre todo como judíos. Tú podías ser de Simeón, de Neftalí, podías ser de la tribu de Leví, y tú te llamarías judío porque vivías en el territorio de Judea. Bueno, estos dos, José y María, eran realmente de la tribu de Judá y eran ambos descendientes de la casa de David. Ellos tenían en sus linajes el ser parte de la realeza, de la nobleza de los judíos. Aunque ellos vivían en Galilea, recuerden, vivían en la ciudad de Nazaret, ellos por eso tuvieron que peregrinar a Judea para empadronarse según la ley romana, aún, ¿verdad? Con el avanzado estado de embarazo que tenía María. Y como todo judío, ¿verdad? Estaban expectantes del cumplimiento de una profecía. Ellos sabían que este Mesías vendría de la casa de David, de la tribu de Judá, pero lo que nunca esperaron es que ellos, estando exiliados de su territorio Judá, en el sentido del territorio que le había sido designado a esta tribu, viviendo en Galilea, fueran la pareja que Dios escogiere para llevar a cabo el nacimiento de su hijo. Y esto ya estaba prometido desde Isaías capítulo 9. Vamos para allá, por favor. Isaías capítulo 9 nos habla acerca de esto. Isaías capítulo 9. Dice la palabra de Dios, versículos 6 y 7. Dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, viene la palabra admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono, ojo, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Ellos estaban conscientes de esta profecía. Ellos estaban claros de que en algún momento vendría un redentor que sería de la tribu de Judá, de la casa de David, y jamás esperaron que estando ellos en Nazaret, siendo judíos, ahora sea el bebé que llevan dentro, aquel que están cuidando, aquel hijo que nos es nacido, que nos es dado y que el principado se halla sobre su hombro, ¿verdad? Esperaban con ansia estos y oh sorpresa, a Dios le place consumar su promesa de llevar a cabo el nacimiento virginal de su hijo, del rey Mesías, ¿verdad? En una mujer sencilla. ¿Qué hubiera pensado un judío? Hubiera pensado que el Mesías iba a nacer en el palacio del rey con toda la pompa real, y ahora resulta que Dios utiliza a estos pobres judíos de linaje real para llevar a cabo el nacimiento de su hijo. Jamás se lo esperaron. Son una familia en ciernes, están comenzando y resulta que tienen un problemón. Tiene María en su seno a un hijo que no es del esposo de María. Y Dios ha escogido esta situación que parece confusa, que parece un desafío para estos dos, para llevar a cabo el nacimiento de su hijo. ¿Cómo era posible que el hijo de David, siendo la cabeza de la familia real, que fuera la elección divina para el nacimiento de su Mesías, ahora llegase a ellos precisamente? El último rey de la casa de David, que había estado en el trono de Judá, era un tal Joaquín. Ustedes recordarán, hacía casi 600 años de eso. Y ahora, este niñito en una familia pobre ha de ser el rey prometido, el cual Dios llevaría a la victoria para nuestra redención. Así es que difícil de creer para ellos, pero para la gloria de Dios, que ellos creyeran esto era maravilloso, ¿verdad? El esplendor de la casa de David se fue apagando hasta el punto de que el Señor nace en este matrimonio sencillo. José lo sabía y pensaba, ¿será? Y en efecto, el ángel lo va a convencer. Ellos eran, como dije, una familia muy humilde. Dicen algunos que era carpintero, como traducen la función que él realizaba, y una simple doncella.
Esto es maravilloso. Ahora, pensemos en que este reto para un hombre piadoso como José de tener a su desposada embarazada, fue una lucha para él. Ahora, el hecho de que nosotros hayamos nacido de nuevo no significa que tan fácilmente estemos dispuestos a aceptar las verdades que nuestra fe demanda, pero ciertamente el nuevo nacimiento, la bendición de Dios vence cualquier tipo de duda en nosotros. Por eso es que Isaías dice esto, Isaías 53, versículo 1 y 2. Miren lo que dice, cómo comienza el capítulo de Isaías 53. Estas palabras son muy reveladoras, muy confrontadoras. Mira cómo dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Humanamente no se puede creer esto, hermanos. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Dice Isaías. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Ya hemos hablado en otras ocasiones de esto. La idea es, ¿sobre quién ha operado el poder de Dios? Porque el brazo de Jehová se refiere al poder de Dios. El poder de Dios, mis amados, por supuesto, es el poder de hacer milagros y de crear el universo. Pero el poder de Dios a la luz del Nuevo Testamento, ¿qué es? El Santo Evangelio. El Santo Evangelio. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? La idea es sobre quién ha Dios querido hacer eficaz este anuncio. Si Dios no obra en nuestros corazones, no podríamos creer en esto. Que tú y yo creamos esto, por más que nos tilden de gente tonta, de gente ignorante, es maravilloso que tú y yo lo creamos. ¿Tú crees en el nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo? Yo sí. Y no me importa que me digan que estoy loco. Yo lo creo porque la palabra de Dios ha sido poderosa para transformar este corazón de piedra en un corazón de carne. Y que Dios sea glorificado por eso. Que tú y yo podamos confesar, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo y Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo. Que lo podamos decir, amado hermano, es con convicción, que lo podamos decir con completa vehemencia. Es maravilloso, es maravilloso. Así es que ciertamente puede ser difícil de entender, aún para nosotros que hemos nacido de nuevo, pero el poder de la palabra, el poder del nuevo nacimiento, nos da la certeza acerca de esta preciosa verdad, ¿verdad? El mundo no puede recibir estas verdades. El mundo está, por su condición, como lo estuvimos nosotros, completamente alejado de la posibilidad de creer en nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Así es que es obra completamente de Dios. El ángel del Hijo a este hombre, que él era hijo de David, para recordarle que en ellos se estaba cumpliendo esta promesa, la promesa de la venida de un rey nacido de una virgen, el rey prometido por Israel. Entonces, lo siguiente que vemos es, José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir, ¿verdad? Esto quiere decir, él la aceptó a su cuidado, la tomó a su amparo, porque ahora él entendió el llamado de Dios de proteger a esta mujer y proteger al creador del universo. ¡Qué interesante! Fíjate nada más lo que Dios hace. Dios no toma poderosos para hacer su obra. Dios toma gente simple. Lo hemos visto, ¿verdad? En la vida de Gedeón, ahora que estamos leyendo jueces. Lo hemos visto en la vida de Jefté. Y ahora Dios toma a un hombre, no perfecto, sino un hombre creyente, para tener a su cuidado a María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, y a nuestro Señor Jesucristo en su debilidad. Luego le dice, ¿verdad? Que él la recibió. Dice, no temas recibir a tu mujer, ¿verdad? Dice, no temas recibir a tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Esta expresión engendrado es muy interesante. La encontramos en el Credo Niceno, cuando dice que nuestro Señor Jesucristo es engendrado, no creado, antes de la fundación del mundo. Está hablando ahí de su eternidad. Ahora aquí habla de su vida temporal. Ahora está hablando de cómo el Espíritu Santo es el que engendra, el que crea el cuerpo para nuestro Señor Jesucristo. Este ángel está llevando a cabo el anuncio, le está dando a conocer
a este hombre llamado José que el ser engendrado en el vientre de María es Emanuel, ¿verdad? Es tan natural como cualquier niño, pero además es sobrenatural porque es el Hijo de Dios, ¿verdad? Esto de Dios con nosotros, Emanuel, tiene que ver con una intervención particularmente divina por medio de la persona del Espíritu Santo, que nacería con un cuerpo mortal, con un cuerpo que tendría un alma racional. La Biblia, cuando habla de alma, espíritu, habla indistintamente de ambas cosas. Realmente, cuando decimos alma, nos referimos al espíritu, y cuando decimos espíritu en el Nuevo Testamento, queremos decir alma. No sería Dios con forma de hombre, sería verdaderamente hombre, en el cual habitaría plenamente la divinidad. Este cuerpo tenía las mismas debilidades, las mismas limitaciones, los mismos sentimientos que nosotros. Cuando hablamos de los mismos sentimientos que nosotros, es que nuestro Señor tenía un alma racional, diferente de los animales. Él, como nosotros, ¿verdad? Tiene sentimientos, voluntad, tiene, ¿cómo dice? Emociones. Entonces, verdaderamente Dios, verdaderamente hombre, pero cuando Dios hizo que naciera de una virgen, cuando nuestro Señor Jesucristo nació de una virgen, Dios rompió la mancha del pecado, la imputación del pecado de Adán en él. Nuestro Señor no nace con la imputación del pecado de Adán, pero además no nace echado a perder por la naturaleza pecaminosa que heredamos de nuestros ascendientes, hermanos amados. Nuestro Señor Jesucristo, en ese sentido, es diferente de nosotros en cuanto que nosotros nacemos con la imputación del pecado de Adán y somos pecadores, pero Él no nace ni con la imputación ni como pecador. Él es Dios hecho hombre, inmaculado. Grande, dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 3. Grande es el misterio de la divinidad, de la deidad. Dios se manifestó en carne. Bien, continuando ya para y casi ir terminando esta parte, dice, y dará a luz, versículo 21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Llamará su nombre Jesús, ¿verdad? Jesucristo, su único hijo. Jesús, del hebreo Yehoshua, Yeshua, Josué, que significa Jehová es salvación. Tenemos a Dios que salva. Jehová es la salvación, el sentido del nombre. Eso es, Jesús, Jehová es la salvación. El único que salva es Dios. El dueño de la salvación es Dios. ¿Ok? Y luego dice, versículo 22, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, todo esto se ha cumplido. Estas palabras pronunciadas por el ángel en la anunciación, allá en Mateo, digo en Lucas, aquí en el propio Mateo, ¿verdad? Nos está dando una explicación de esta promesa que fue hecha por el Señor hace 700 años antes de que tuviera lugar estos acontecimientos. Esto era tan importante que Mateo, que escribió este mensaje, este evangelio para los judíos, está destacando de la persona de quien está hablando, está tratando de decir, aquel que fue prometido ya se manifestó por medio del nacimiento milagroso del Hijo Eterno de Dios que se ha hecho hombre, que será ofrecido como nuestro Salvador para todos aquellos que habríamos de creer en Él. Ahora, según la tradición, ¿verdad? Quizá por desconocimiento de los escritos originales, se ha dado una interpretación errónea a lo que se quiso destacar cuando se dijo para que se cumpliese lo dicho por el Señor. La idea no es nada más el nacimiento virginal, sino la razón de ser del nacimiento virginal, que es nuestra redención. Fue necesario el nacimiento virginal como una serie de eventos que sumados llevan a cabo todos nuestra redención. Y es necesario que tengamos la fe adecuada. Nuestra fe no es nada más nuestra capacidad de creer, es las verdades que creemos por haber sido capacitados por Dios para creerlas. Nosotros nacemos de nuevo por la verdad que se nos predica y vivimos por esas verdades. Creemos en ellas y entendemos la aplicación práctica de ellas.
Que nuestro Señor Jesucristo haya nacido de una virgen tiene una profunda significación para nosotros. Quiere decir que Él no era pecador como nosotros. Quiere decir que Él abrazó nuestra limitada humanidad para llevar a cabo nuestra redención. Lo vamos a leer después en Hebreos, donde dice que nuestro Señor Jesucristo fue equipado por Dios. ¿En qué sentido es equipado? Él es Dios todopoderoso. Él fue equipado con un cuerpo humano para llevar a cabo la redención de seres humanos por medio del cumplimiento de aquello que nuestro primer padre Adán no pudo cumplir. Esta sola obra, este grupo de obras considerados como una sola obra en la persona de nuestro Señor Jesucristo, es lo que nos ha dado redención, amados hermanos. Por eso yo quise, por la gracia de Dios, dar esta serie de enseñanzas, el credo de los apóstoles, para que no lo tomemos como nos han acusado. Ya les platiqué, que me han platicado de hacer vanas repeticiones. Mis amados, esto es resultado de la terrible ignorancia que permea en la actualidad. Este celo anticatólico romano que los hace rechazar cualquier tipo de práctica que les huela a romanismo, cuando la verdad es que hay una razón de ser, de la presencia de los credos en la iglesia. Es una manera de seguir echando raíces en la gloriosa verdad de nuestro Señor Jesucristo, que nos sostiene, que en medio de las pruebas nos hace caminar seguros. Ahora que estamos en medio de esta circunstancia, amados hermanos, aferrémonos a estas verdades, vivamos por ellas. No importa que venga, no sabemos que vendrá, no lo sabemos, pero sí sabemos que el mensaje que hemos recibido, el mensaje que nos dio salvación, es el mensaje que sigue vigente y que preserva a los hijos de Dios. Gracias a Dios por la revelación que nos ha dado en su palabra. Gracias a Dios que podemos decir con gozo y con alegría que fue concebido del Espíritu Santo y que ninguna mentira va a venir en contra mía que pueda prosperar. Que Dios bendiga su palabra, que Él nos siga edificando a través de esto y juntos, amados hermanos, cuando estemos reunidos nuevamente y llevemos a cabo este precioso credo, nos gocemos en Dios. ¿Está bien? Vamos a orar. Nuestro buen Dios y Padre, muchas gracias por tu cuidado, tu amor, tu misericordia y tu bendición. Gracias, Señor, por ser muy bueno con nosotros. Gracias que has tenido cuidado. Te pido que esto que aquí hablamos verdaderamente edifica a mis hermanos. Perdona mis limitaciones, Señor. Perdonen mis hermanos mis limitaciones, mi incapacidad de expresar las glorias de tu santa palabra. Te pido que humildemente, Señor Dios, tú seas honrado y exaltado. Te pido, Señor, que andemos conforme a estas verdades, que nuestro andar, Señor, te glorifique y te honre. Y todo esto lo pedimos por medio de aquel que fue engendrado en el vientre de María, por la operación del Espíritu Santo, nuestro Señor Jesucristo.